que estamos tratando de obtener se obtienen en el de la muerte. And sometimes one understanding of the statement is whatever that thought is at the last moment of your life, that's the thing you'll attain. Entonces tenemos tratando de siempre tener ese entendimiento de cualquiera que haya sido el último pensamiento que hayamos tenido en el momento de la muerte, eso obtendremos. And sometimes the example of in Bhagavatam of Bharat Maharaj is given. Y también se da en el Bhagavatam se da el ejemplo de Mahārāj. We'll hear something about him tomorrow in connection with Panihati. Y mañana vamos a escuchar algo acerca de él en conexión con el día de Panihati. But later in his life, he's living as a ascetic in the forest. Y más adelante en su vida él vivía como una asceta en el bosque. But one day while he's sitting in the forest, he sees a mother and child deer pair coming by. Cuando él caminaba en el bosque, él vio una madre y su bebé venado que iban por el camino. I can't remember how, but the mother dies. No podemos recordar cómo, pero la madre murió. And the baby is stranded. Entonces el bebé estaba confundido. And seeing the helpless baby deer, he's moved with compassion. Y viendo él este bebé perdido, él se sintió compasivo. And the deer was very, very young. Y el venado era muy joven. So, so he began to care for the baby deer. Entonces él tomó cuidado de ese bebé venado. And the baby deer regarded him as his guardian. Entonces el bebé venado lo tomó a él como su guardián. And he spent the end of his life thinking and caring for this deer very much. Entonces él pasó el último tiempo de su vida cuidando muchísimo de este venado. So much so that he was even distracted from his spiritual progress and spiritual practices. Y de hecho se vio distraído de su proceso espiritual, de su avance espiritual. And as a consequence, in his next life, he was born as an animal. Entonces, como consecuencia de eso, en su próxima vida, él nació como un animal. And after living a life as an animal, he was born again as Jod Bharat. Y después de vivir su vida como un animal, en su próxima vida nació como Yada Bharat. And in that third lifetime, he attained perfection, so to speak. Y en esa tercera vida que tuvo, más o menos obtuvo la perfección. So sometimes this example is given to say, be very careful what you think about at the time of death. Entonces, este ejemplo podría decirnos a nosotros que sean muy cuidadosos con lo que piensan en el momento de la muerte. And it's not bad advice. It's good to always think about Krishna. Y no es un mal consejo, siempre es bueno pensar acerca de Krishna. But from another perspective, we can say, this is unreasonable. Pero en otra perspectiva podríamos decir que esto es irrazonable. If someone spends the majority of their lifetime practicing Krishna consciousness, Si alguien pasa la mayoría de su tiempo practicando conciencia de Krishna, then, if it so happens that at the one last moment of their life they happen to be distracted from Krishna, that whole life of practice just goes nowhere. entonces significa entonces que si en el último momento de su vida él piensa en otra cosa que no es conciencia de Krishna, perdió toda su vida. ¿Qué diferencia hay entre lo que piensa en el momento de la muerte y el estado de conciencia en el momento de la muerte? The different start thinking in the moment of death and the consciousness, the state of consciousness in that moment also. Is it we're thinking and what is the state of our consciousness? Both different. What's the difference? I mean, they may be the same, they may be different. Puede ser lo mismo, puede ser diferente. Right? In the case of that we're describing, Jod Mahārāj, more or less, he's a great Vaishnava.
Que más o menos en este ejemplo que se decía, Jadavata era un gran Vaishnava. So we can say his consciousness is that of a Vaishnava. Entonces podemos decir que su conciencia era la de un Vaishnava. But at a particular moment, does something else. En particular, él está pensando en otra cosa. Perhaps this is what you're referring to, maybe. Que es más o menos así, ¿no? Que pensaba en otra cosa, pero su estado de conciencia era como un Vaishnava. So, in this regard, the Sridhar, he emphasized things in a different way. Pero si lo hace Mahārāj, él ha enfatizado todo esto de una manera diferente. And saying that what's really important is the general thing, what we've spent the majority of our life cultivating. Que dice que lo que importa es como el punto en general de lo que nosotros hemos ocupado toda nuestra vida. That will be what determines our destiny. Y eso es lo que determinará nuestro destino. And even someone who maybe at the very last moment of their life is thinking of Krishna, they won't necessarily attain Krishna. Puede ser que alguien en el último momento de su vida, él piense en Krishna, no significa que él va a obtener a Krishna. This came out once in California in the 1980s. A child of a devotee died. Eso se dijo en los años 90 en California cuando una niña había muerto. I don't know, I think he was playing on a mountainside and a rock crushed him or something like this. Sí, algo así como que estaba jugando en la montaña y una roca gigante pasó. Maybe 8 years old or something like that. Tenía como 8 años. And the people who were nearby, they all observed that as he was getting killed, he called out Krishna. Y la gente de allí veía que en el momento en que estaba muriendo, ella llamaba a Krishna. So, according to this book, at the moment of death, he thought of Krishna, like everybody saw it. He was chanting the name of Krishna as he died. Así como hemos escuchado entonces, en ese momento ella estaba llamando a Krishna, eso quiere decir que va a obtener a Krishna en ese momento. So later, some devotees, they came to Sridhar and they said, does that mean he went back to Godhead? Entonces, los otros fueron a decirle así a Mahārāj y dice, ¿eso significa que ella volvió a Dios? And to their surprise, he said, no. Entonces, estuvieron sorprendidos cuando se decía Mahārāj y les dijo que no. Mira, yo en una ocasión and he explained that what was the quality of that boy's calling the name of Krishna. Entonces él dijo que cuál era la calidad de ese niño llamando el nombre. That is what is really of value. Eso es lo que verdaderamente tiene valor. So he said, there's no trap door or loophole or, way that just by saying a particular word or thinking of a particular thought at a particular time we will attain everything. No hay algo así como algo que uno puede adelantar solamente por decir el santo nombre de una manera particular. Really, our heart has to become fit. We have to develop the qualification to serve in Krishna's domain, to enter there. Que nuestro corazón debe ser capaz de tener esa calificación para servir en el dominio de Krishna. So, what's of primary importance is our ongoing practice over the course of our life. Entonces lo primordial es lo que nosotros hemos realizado en nuestra vida de práctica. And no doubt, the more we practice, the more we're cultivating Krishna consciousness, the more likely that we'll be thinking of Krishna when we leave this world. Entonces, mientras más nosotros practiquemos, mientras más tengamos conciencia de Krishna, normalmente lo vamos a recordar en el momento de la muerte. But we also hear in the Navadvipdam Mahatmya, Pero también hemos escuchado en Navadvipdam Mahatmya, I think it's Madhyadvip, tal vez en Madhyadvip, there it says that, anyone who dies here will attain the greatest fortune. que dice que cualquiera que muera aquí va a obtener la más grande fortuna. Because Lord Shiva is always in that place chanting the name of Krishna. Porque el Señor Shiva siempre está allí cantando el santo nombre de Krishna. And if he sees any Vaishnava dying in that place, Y si alguien ve, si él ve que un Vaishnava abandona el cuerpo en ese lugar, then he goes and starts chanting the name of Krishna into their ear.
Entonces él va y empieza a cantar el nombre de Krishna en su oído. So, that's one thing we can say in general, right? With the, presence of our guardians, our Guru Varga above us, and our lifelong practice, we're hopeful about our future destiny. Y podemos decir que eso en general es lo que sucede, que mientras estamos protegidos por nuestro Guru Varga y siguiendo nuestra vida de práctica, entonces eso es lo que nos protege. So, Saratha Bhava Bhavita can be read as whatever we're always cultivating, that we will naturally reach. Entonces, cualquier cosa que nosotros estemos cultivando, eso es lo que alcanzaremos. So I can say on this subject. Eso es lo que él tendría que decir acerca de ese tema. Esa cualidad tiene que ver con la concepción que uno haya captado del concepto del canto de Hare Krishna, o es lo mismo que la calidad. A la hora de la muerte uno recuerda a Krishna, depende de eso, lo que explicó, la calidad con la cual uno cante ese santo nombre, también es lo mismo que la concepción que uno hace. Is it about the conception of the name we have, or is about the quality that we develop? It's the same. It's asking. It's the same. It's just the conception that we have, or it's important just the quality? Well, I mean, quality, conception are almost the same thing. Que la concepción y la calidad es lo mismo, es como lo mismo. In the language of Srila Gurudev, it was the mood. En las palabras de Srila Gurudev es el humor. Or in the Shikshastakam, right here, Chunadapi Sunijena, Tarori Vasahishna, Amanino Manadina, Kirtaniya Sadahari. Entonces, tenemos ese verso del Zigzagtakam, ese verso del Zigzagtakam. Kirtaniya Sadahari, one way to read that is, the name should be chanted in this way. Entonces, en el final dice que el canto del santo nombre debe hacerse de esa manera. And with these four qualities, the name should be chanted. Con esas cuatro cualidades anteriores, se debe cantar el santo nombre. With humility greater than a blade of grass. Con la humildad más humilde que una brisa de hierba. With tolerance like that of a tree. Con la tolerancia de un árbol. Without any desire to receive honor from others. Sin ningún deseo de recibir honor de otros. In other words, being free from pride. En otras palabras, estar libre de orgullo. And naturally desiring and to honor others. No, y desear naturalmente el honrar a otros. Appreciate them. Apreciarlos. These are the qualities that the name should be chanted with. Esas son las cualidades con las que se debe cantar el santo nombre. And we've heard different explanations of them by our gurus. Y hemos escuchado muchas explicaciones de esas cualidades de nuestro guru. Some of them pertain to our behavior, some of them pertain to our conception. Algunas tienen que ver con nuestro comportamiento, algunas con la concepción. Right? In particular, Chanadapi Sunijina, right? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gives it as Nishkinchan Bhav Samjukta, to feel oneself, to conceive oneself to be nothing. Entonces, en la primera parte del verso que decía que Srila Bhakti Siddhanta Saraswati lo describe como que tenemos que concebirnos a nosotros como nada. To possess nothing and to be of not only no value, but to feel oneself to be of negative value. Como no poseer nada o no como que no se tiene valor, sino que no tenemos ningún valor. Right? Bhaktivinoda Thakur analyzes it. He says, what is the quality of grass? Entonces Bhaktivinoda Thakur analiza esto de cuál es la cualidad de la hierba. It doesn't object. Que no presenta ninguna objeción. If you step on it, then it bends over. Si te paras sobre ella, entonces ella se dobla. If you push it, it stands back up. Y si la empujas, entonces ella se vuelve a levantar. It just does whatever you tell it to do, so to speak.
Entonces más o menos hace lo que tú le digas que haga. But I'm far worse than that. Pero nosotros estamos muy lejos de eso. Right? I'm told to do so many things and I fail to do them. Entonces, se me han dicho muchas cosas y estoy muy lejos de hacerlo. The grass can easily be utilized in the Lord's service. Entonces la hierba puede ser fácilmente usada en el servicio del Señor. And it can be fed to cows. Puede alimentar a las vacas. It can be used to keep an area clean. Puede ser usada para mantener un área limpia. Etc., etc. Y así muchas cosas. But what about me? Pero ¿qué hay de mí? If someone comes to engage me in service and I get mad that they're not giving me a prestigious service. Entonces alguien viene a darme servicio y yo me vuelvo molesto porque no me han dado un servicio de prestigio. Or I object to the way they're speaking to me. Entonces yo tengo una objeción acerca de cómo se dirigen a mí. Or, I'm ready to do some service, but I need, so many other things to be provided for me. No, yo quiero hacer algún tipo de servicio, pero necesito algunas cosas que se me sean proveídas. Etc., etc. I'm far less useful than grass. Entonces yo estoy muy lejos de tener el uso que tiene la hierba. This way, a Vaishnava, they will analyze themselves. Entonces de esta manera el Vaishnava se analiza en sí mismo. Like one example is Sanatana Goswami. Como el ejemplo de Sanatana Goswami. When he comes from, right, was it Narahari Sarkar Thakur or they say, of Mahaprabhu's associates, we can best learn humility from Sanatana. Entonces, una cita que se dice que nosotros podemos, de los asociados de Mahaprabhu, podemos aprender la humildad de Sanatana Goswami. And one example of this, when he comes to meet Mahaprabhu, on Mahaprabhu's order, coming from Vrindavan to Puri. Entonces, cuando, por ejemplo, él fue a encontrarse con Mahaprabhu por su orden desde que venía de Vrindavan, fue a verlo a Puri. Then he decided that he wanted to see the Jarikanda forest and the path that Mahaprabhu took. Entonces él decidió que él quería ver el camino que había tomado Mahaprabhu por el bosque de Yarikanda mientras recorría. Mahaprabhu didn't go by the main road. Y Mahaprabhu él no había ido por el camino principal. He went through the jungle, he passed through many uninhabited areas. Él fue a través de la jungla y atravesó sitios inhabitados. And he spent many nights beside campfires in the middle of the forest. Y pasó muchas noches haciendo fogatas en el medio del bosque. Bathing in lakes and waterfalls and seeing everything around him as Vrindavan and Govardhan. Entonces, bañándose en lagos y cascadas y viendo todo alrededor de él como si fuera Vrindavan. And Sanatana, he wanted to see all those places. Y Sanatana quería ver todos estos lugares. So he got the information and then he came from Vrindavan along that path. Entonces él, después de obtener esa información, él fue desde Vrindavan por ese camino. But along the way, he drank some polluted water. Pero entonces en el camino él había bebido un agua contaminada. And as a result, he got a skin disease. Y como resultado tuvo una enfermedad en la piel. Where he had open sores oozing, I don't know, pus or something like that. Entonces tenía como heridas abiertas de donde salía algo como pus. And when he arrived in Jagannath Puri, he felt miserable. Entonces cuando finalmente llegó a Jagannath Puri se sentía muy miserable. And he thought, I'm coming to associate with the Vaishnavas, but if I associate with them, I'm just going to give them this disease. Yo he venido a asociarme con los Vaishnavas, pero si me asocio con ellos le voy a pegar mi enfermedad. So they'd be better off if I didn't associate with them. Mejor sería entonces que no me asocie con ellos. And so with much hesitation, he is there. Entonces él tenía mucha duda acerca de eso. But the devotees are naturally including him and happy to have his presence. Pero los devotos naturalmente lo incluían y estaban muy felices de tenerlo allí. But he feels very upset and he decides, when the Rath Yatra comes, I'll just fall under the wheels of Jagannath's chariot and give up my life. Entonces él estaba muy disgustado, muy disturbado, entonces él dijo que cuando comenzara el festival de Rath Yatra, él se iba a lanzar bajo las ruedas y morir. And in particular, he was very concerned that he wouldn't contaminate any of the servants of Lord Jagannath. Entonces él en particular quería ser muy cuidadoso de no contaminar a ninguno de los sirvientes del señor Jagannath.
he avoided all the walkways and areas that the servants of Jagannath would use even within the town. Entonces él evitaba todos los caminos, los sitios por donde caminaban todos los sirvientes de Jagannath, inclusive en el centro. And when he met with Mahaprabhu, Mahaprabhu wanted to embrace him. En el pueblo decía. Entonces cuando Mahaprabhu fue a encontrarse con él, quería abrazarlo. But Sanatan, hesitated and said, "Please, please, I am ashamed that you would embrace me." Pero Sanatana no quería, entonces le decía, yo estoy muy penoso de que tú quieras abrazarme. And then later, Mahaprabhu invited him one day to come and take prasadam, Entonces después Mahaprabhu le invitó un día que fuese a tomar prasadam, which means at midday. que significa como al mediodía. At that time, Sanatan was going to go there, but he didn't take the main road because he would go in the area where the servants of Jagannath pass. Entonces, pero él estaba dirigiéndose allá, pero él no tomaba el camino principal, evitando por donde caminaban los sirvientes. So he went another route near the beach. Entonces él se fue por otra ruta cerca de la playa. And thus he's walking on the sand in the middle of the day. Entonces estaba caminando por la arena en el medio del día. And it's burning hot. Y estaba quemando mucho. And he burns his feet. Y eso quemó sus pies. But, he tolerates that and comes to Mahaprabhu. Pero él toleró eso y fue a donde Mahaprabhu. And Mahaprabhu, comes again to embrace him. Entonces Mahaprabhu se acercó de nuevo a querer abrazarlo. And Mahaprabhu is completely charmed by his humility. Y Mahaprabhu estaba completamente encantado con su humildad. And he sees he's hesitant to allow the Lord to embrace him. He's going to great pain to avoid obstructing any of the service of Lord Jagannath. Entonces él veía su duda en que él lo abrazara, veía que se iba por un camino donde obtenía dolor y trataba de evitar los caminos por donde pasaban los sirvientes de Jagannath. And Sanatan is, as Mahaprabhu is feeling so pleased with him, simultaneously Sanatan is feeling so depressed. Entonces así como en el mismo tiempo que Mahaprabhu se sentía muy complacido con él, Sanatana se sentía como deprimido. And he's feeling, I came here to Puri, but all I'm doing is making offenses. Dice, yo he venido aquí hasta Puri, pero todo lo que hago es cometer ofensas. I'm not doing any service. I'm just gonna, get these terrible sores on the body of Mahaprabhu himself. Entonces todo lo que estoy haciendo es cometiendo ofensas, voy a llenar a Mahaprabhu de las heridas que yo tengo en mi cuerpo. And finally Mahaprabhu forcibly embraces him. Entonces finalmente Mahaprabhu lo abrazó forzadamente. And to everyone's surprise, as Mahaprabhu embraces him, suddenly he's instantly healed of all of his. Y todo el mundo estaba sorprendido en el momento que Mahaprabhu lo abrazó, su enfermedad desapareció. And Mahaprabhu, it conveys to him how pleased he is to see his humble mood. Entonces Mahaprabhu shows him how much affection he has for him because of his humility. Entonces Mahaprabhu sí le demostró cuánto amor tenía por la humildad que él demostraba. So in this sense, right, we can see, the relationship between quality and conception. Entonces, de esta manera podemos establecer lo que es la diferencia entre calidad y concepción. How more or less they're one and the same. Entonces, como que más o menos son lo mismo. So according to the development of these qualities, our chanting of the Lord's name will be pleasing to him. Entonces, de acuerdo al desarrollo de estas cualidades, el canto del santo nombre lo complacerá. And we all heard on so many occasions how much emphasis Srila Gurudev gave to this teaching. Y nosotros hemos escuchado muchas veces cuánto Sridhar Gurudev enfatizaba acerca de esta enseñanza. On one occasion he said, if I can only tell the Western world one teaching, I would tell them this one. Decía que siempre decía que solamente le puedo decir al mundo occidental una enseñanza, le daré esta enseñanza. So, as aspirants in his line, then we have to keep this in the very center of our focus. Entonces nosotros como aspirantes en su línea estamos tratando de enfocarnos en eso. And there, sometimes we would hear Srila Shiramar's or
also Srila Acharya Maharaj, and I'm singing Srila Bhaktivinoda Thakur's song explaining this sloka. Y también hemos escuchado a Sridhar Maharaj y a Chaitanya Maharaj muchas veces cantando las canciones de Bhakti Thakur y explicando sus versos. Shri Krishna Kirtane Jadi Manasatuhar Parama Jatani Labho Tahiyarikar. If you want to do kirtan, then very seriously attain the qualification to do so. Entonces en ese verso se dice que si quieres hacer kirtan, entonces seriamente tienes que obtener la calificación para poder hacerlo. Right, so from the beginning, he's saying kirtan is not a show. This is not music. This is not just, some sort of external function. Entonces desde el principio se está diciendo que el kirtan no es algún tipo de espectáculo o música que no es nada que tenga que ver con sentimientos externos. And kirtan is a service. It's a way that the soul, makes a sacrifice for the satisfaction of the Lord. Que el kirtan es un servicio, es una especie de sacrificio que se hace para la satisfacción del Señor. And in one occasion, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he compared the Vaishnava engaged in kirtan to a mridanga. Entonces en una ocasión Srila Bhakti Thakur comparaba a un Vaishnava, Bhakti Saraswati Thakur comparaba a un Vaishnava haciendo kirtan con una mridanga. As when we play the mridanga, its entire body is vibrating to produce sound. Cuando se está tocando la mridanga, el cuerpo entero vibra por el sonido. So to speak, its whole existence is being utilized. Entonces se dice que toda la existencia está siendo utilizada. So he said similarly, the Vaishnava who's engaged in real kirtan, their entire existence is carrying forward that vibration. Entonces podría decirse que el Vaishnava cuando ejecuta kirtan, toda su forma está vibrando en ese tipo de humor. There's nothing within their words, their actions, their thoughts, anything that obstructs that flow. Mientras no existe allí nada en la mente, en la palabra, en sus actos que obstruya ese fluir. Right? So to become such a conduit is to attain the qualification for Krishna Kirtan. Entonces que nosotros podamos obtener eso significa que tenemos la cualificación para servir a Krishna. So then he goes on explaining the song, Trinadika Hinadina Akinchana Charapani Manavisavi Chariya Hankar. First of all, give up your pride. Entonces más adelante se sigue explicando la canción en ese verso también, ¿no? Primero que todo, abandona tu orgullo. Feel yourself to be low, to possess nothing, see your own faults. Siéntete a ti mismo como que no, muy bajo, como que no posees nada. In the Prabhupada Jivanamrita, when Srila Sridhar begins this subject, he says, Udbhuta Sharup Shabhava Karpanyam. Entonces en el Prabhupada Jivanamrita se comienza con este tema, con este verso. And he says that to realize the nature of the soul is to become humble. El realizar la naturaleza del alma es ser humilde. What is the soul's relationship with Krishna? ¿Cuál es la relación del alma con Cristo? Krishna is the supreme Lord, the master of innumerable souls. Krishna es el supremo Señor, el amo de innumerables almas. And we're one infinitesimal, tiny soul within one tiny universe, within an infinite expanse. Nosotros somos una pequeña alma infinitesimal dentro de un muy pequeño universo dentro de todo lo que es de la creación. And we have no right to possess anything. No tenemos ningún derecho de poseer nada. We have no capacity to do anything. No tenemos ninguna capacidad de hacer algo. So where does that leave us? Entonces, ¿dónde nos deja eso? Stikta Juli Sadrisham Vichintaya, like a particle of dust on his lotus feet. ¿No? Entonces, como dice, se continúa el verso, como una partícula de polvo a sus pies. That's our attainment. Eso es lo que queremos obtener. So we say, well, where are we now? Entonces, ¿pero dónde estamos ahora? And now we're a particle of dust in the gutter of the mundane. Nosotros somos una partícula de polvo en lo mundano. But we're sitting in that gutter thinking, yes, I'm very nice, very good. Sentados en ese sí, yo estoy muy agradable. Like, what's that? There's one story about that. I can't remember. One person becomes a disciple of Narad Muni.
Una historia en la que alguien se convierte en el discípulo de nada malo. And after becoming a disciple, he goes off to start his household life. Entonces, después de volverse el discípulo, va y continúa con su vida. And he has his children and his cows and his livelihood. Entonces, va y tiene sus niños, sus vacas, y su vida. And in the course of his family life, he becomes so busy eating and working, he becomes completely distracted from his spiritual practice. Entonces, en el curso de su vida, él se ocupa mucho en comer, en dormir, entonces se ve distraído de su conciencia espiritual. And he becomes so preoccupied with eating milk products, in the future he becomes born as a cow. Entonces, él se ve tan ocupado en el asunto ¿cómo se llama? De cosas lácteas, que entonces luego él nace como una vaca. As a cow, he becomes so busy eating grass, he gets born as grass. Entonces, como vaca, él se ve ocupado relacionado con hierba, entonces él nace como hierba. And he's thinking, and then eventually he gets born as an insect. Y más adelante él nace como un insecto. And again, he's like one of those, I don't know what they're called, that lives in the drain. Entonces él se convierte en algo así como esos que viven en los drenajes. And then his life, he's laying in the drain and sludge pours into his mouth. He doesn't have to do anything, he just eats. Entonces mientras Eating, the food is just pouring into his mouth in the drain. Entonces en ese drenaje él está allí recostado y siempre está fluyendo eso dentro de su boca, no tiene nada que hacer y solamente fluye dentro de su boca lo que está. And so is this progress? Entonces es esto progreso. Something like this, I don't remember all of the details, but then, he's horrified and eventually he's delivered. Entonces más o menos algo así sucedió, no conozco muy bien los detalles, pero más adelante él fue liberado. But, the proud enjoyer of this world, their position is more or less like that. Pero entonces el orgullo que nosotros conocemos dentro de este mundo es algo como eso. It's a Buddha Swarup so Bhavakarpani. To realize our true self is to see our very, very tiny position. Entonces en ese verso se dice que realizar nuestro verdadero ser es descubrir nuestra posición tan Right? No right to possess anything, no capacity to do anything. No derecho a tener nada y no capacidad para hacer algo. So how is it that we're doing things? How is it that we possess things? Entonces, ¿cómo es que nosotros realizamos algunas cosas? ¿Cómo es que poseemos algunas cosas? His consent. ¿No? Debido a su consentimiento. Right? Whatever qualities, whatever capacities we have, they're all allotted to us by him. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos tener o cualquier cosa que podamos hacer es debido a su voluntad. Whatever skills, capacities, talents, all these, personal disposition, any of these things, they're all, sanctioned by him. Cualquier capacidad que tengamos, que podamos hacer como una labor, Habilidad. habilidad que tengamos, todo eso es debido a que él lo sanciona. So if we think we're entitled to anything because of either something we're able to do or something we possess, we're under the influence of misconception. Puede ser que nosotros pensamos que hay algo que nosotros podemos hacer o hay algo que nosotros poseemos, entonces estamos siendo llevados por la concepción errada. Ahankara vimudatma kartaham iti manyate. The fools who are bewildered by ego, they think, I am the doer. Entonces en el siguiente verso se dice que aquellas personas tontas que están siendo llevadas por el ego siempre piensan, yo soy el que hago las cosas. So in this sense, right, self-realization and the humility it produces leads us automatically to kirtan. Entonces, en realizar estas cosas lo que la humildad produce es que podamos realizar kirtan. Right? With this realization of ourselves, with the humility that comes from it, we realize everything's being done by him. Entonces, en este tipo de realización y que teniendo esa humildad podemos pensar todo lo que existe es hecho por él. Everything's going on by his will. Y todo está desarrollándose por su voluntad. And it's wonderful. Y es maravilloso. How many beautiful things are there in life? Muchísimas cosas maravillosas hay en la vida. How many extraordinary things are described in the scriptures? De muchísimas cosas que están descritas en las escrituras. And they're all going on by his will. Y todo esto se manifiesta por su voluntad. Right? So is he not praiseworthy?
is he not worthy of praise? Que si esto no es Si él no es merecedor de alabanza. exactamente, si no merece que lo que oremos, le oremos a él. Right? He is the one who should be praised for every single thing that's ever been or will be beautiful. Entonces, él es la única persona que debería ser alabado por cada una de las cosas que conseguimos que son bellas. He is to be credited with every feat ever performed. Entonces, él debe obtener todo el crédito por cada cosa que se desarrolla. Right? So the very nature of our relationship is that we should praise him. Entonces, la esencia, nuestra verdadera naturaleza es que debemos alabarlo. Right? And there's innumerable causes and reasons and things to praise him, things to appreciate about him. Y hay innumerables cosas, ¿no?, de las cuales nosotros deberíamos siempre alabar. Right? So this is Trinadapi Sunidita, for our whole existence to vibrate, of his beauty. La Apisunishana, que nuestra completa existencia debe siempre vibrar, ¿no?, en relación a su belleza. As the whole mridanga is vibrating and producing sound, Así como la mridanga está vibrando y produciendo algún sonido, and so our hearing, our perception of his will, his grace, his beauty, that should fully resonate throughout our body, our mind, our words, everything. ¿no?, así como también lo que él representa, su belleza, todo eso también debería resonar Put down. dentro de nuestro corazón. Can that be put down? I keep hearing that sound. Yeah. So, Saraswati Thakur, he said that the preacher or the kirtaniya, he is like a living mridanga, always giving forth his glorification of the Lord at the lotus feet of Sri Guru. Entonces, el Bhakti Saraswati dice que el predicador o el que canta Kirtan, él es una mridanga viviente, que todo lo que él está haciendo es para satisfacer los pies del loto del Señor. So, both Thakur says, Trina hika dina hina akinchanachar apani manapi sada chariya hankar. Give up your ego and always feel yourself to be lowly, dependent, and insignificant. Que siéntete a ti mismo bajo, dependiente, ¿no?, sin ego. Then Trina, what's the next line? Riksha sama kama gun. Vriksha sama sama gun koravi saran. Then Vriksha sama kama gun koravi saran. Then we should be forgiving and tolerant like a tree. Entonces, nosotros debemos ser tolerantes como un árbol. Vriksha sama kama gun koravi saran. Apani manavi. No. Means, anyway, his further commentary, he goes into analysis. What are the qualities of the tree? Entonces, más adelante en ese verso, él llega la analogía de que cuál es la naturaleza del árbol. And every single aspect of the tree's body can be utilized to benefit others. Aunque cada uno de los aspectos dentro del cuerpo del árbol puede ser usado para el beneficio de otros. The fruits, the flowers of a tree, obviously it can be used to eat or to beautify a place. ¿No? Por ejemplo, las frutas o las hojas del árbol pueden ser usadas para comer o para embellecer otras cosas. The leaves of a tree may be used as plates or for cleaning, Las hojas del árbol pueden ser usadas decoration. para hacer platos, limpiar, para decorar. The wood, the branches, the body of a tree can be burned, create heat, create light. ¿No? Por ejemplo, las ramas del árbol pueden ser usadas para quemar, para calentar, They can be used to build structures, temples, pueden ser usadas para construir deities. estructuras, templos, deidades. And then the roots of a tree can have various purposes. Sometimes they're edible. Por ejemplo, las raíces del árbol pueden tener muchos propósitos, a veces pueden comerse. They can also be planted to protect an area from sliding down. También pueden ser plantadas para proteger una área de que no se caiga. And then the sap of a tree sometimes can be like a juice or a medicine. Entonces, la raíz del árbol puede también usada como una bebida o alguna medicina. The bark of a tree may contain medicine or be useful in various ways. The sadhus used to wear bark as their lower garment. Entonces, el tronco puede ser usado también tiene algunas
propiedades medicinales, ¿no? Los usados también las usan. Right? And even if the tree is burnt, the ashes have many uses for cleaning and other things. Y aun cuando ese árbol también es quemado, sus cenizas pueden ser usadas también en muchas cosas hasta para limpiar. And so every single aspect of the tree's existence is there to benefit others. Entonces cada uno de los aspectos de la existencia del árbol trae beneficio a otros. In its living state and in its deceased state. En su estado viviente y también en su estado enfermo. Right? And there's one place where Krishna is going with his friends in the forest of Vrindavan. Hay un ejemplo en el que Krishna iba a través del bosque con sus amigos en Vrindavan. And all the trees are so happy to see Krishna. Y todos los árboles estaban muy felices de ver a Krishna. And with their fruits, with their flowers, they're all giving their obeisances as he walks by. Y con sus frutas y sus flores todos le daban obediencia mientras él pasaba. As he's going, then automatically, fruits, flower, everything's coming down to his, just right at his reach or at his feet. Entonces mientras él pasaba, frutas y flores iban cayendo a su camino por donde pasaba. And he turns to his friends and says, "Look at these trees. Y él le decía a sus amigos, miren estos árboles. Their entire existence is there to benefit others." Su existencia entera es para beneficiar a otros. And not only that, but in the course of being completely beneficial to others, they tolerate so much. No solo eso, sino que cuando ellos están beneficiando a muchos otros, ellos también toleran muchas cosas. And all the elements, wind, rain, heat, cold. Ellos todos los elementos toleran, la lluvia, el viento, el calor. And not only do they tolerate these things, but they never give any objection. No solo que toleran todas estas cosas, sino que no presentan ninguna objeción. They never complain. Nunca se quejan. They never fight with whoever is attacking them. Nunca pelean con aquellos que los están atacando. And even while someone is attacking them, they continue to nourish and help them. Aun cuando alguien los está atacando, ellos les ofrecen cierto cuidado. Right? Some guy can come to chop down a tree, Alguien puede ser que alguien venga a tumbar un árbol, and the tree is still giving him, some free apples to snack on as he's going about his work. no, entonces mientras él hace eso, él está brindando algunas manzanas para que él se alimente mientras hace su trabajo. Anyway, you all can think about the qualities of a tree and understand how many things can be learned. Y también ustedes pueden pensar un poco acerca de las cualidades que el árbol tiene y aprender de eso. Right? The Avadut identifies the tree as one of his 24 gurus. Entonces los avadutas identifican al árbol como uno de sus 24 gurus. So, the two most primary qualities we hear from our Guru Varga is tolerance and also kindness or being helpful to others. These are the two most prominent qualities of a tree. Pero las dos cualidades más prominentes que hemos escuchado de nuestro Guru Varga del árbol es que es tolerante y también que se preocupa por otros. So this is the quality of a Vaishnava. Y estas son las cualidades de un Vaisnava. The Vaishnava will do their very best to be kind to others. El Vaisnava siempre va a hacer lo mejor posible para ser amable con otros. And they'll tolerate difficulties that come to them. Y tolerar las dificultades que vendrían a él. And they'll even benefit those who cause them difficulty. Inclusive le hace beneficio a aquellas personas que le causan dificultades. Then, what's the next part of the song? Pratihimsa Tejani. Pratihimsa Janti Kuru, Anyaviparam. Yeah, we just covered that, right? Giving up any animosity towards others, one will care for them. Entonces, con el otro verso que dice que nosotros estamos por preocuparnos por otras personas de otros beneficiar. Chari Guni Guni Hoy Mahārāj Apani Manavi. Anyway, and even if you become very virtuous, maybe you are very tolerant, maybe you can do many good things, but still you won't become proud because of that. Entonces puede ser que alguien se vuelva muy virtuoso, alguien tenga estas cualidades, pero puede ser que también se sienta orgulloso por eso. And this is also a challenge we find in our spiritual life. Eso también es un reto que conseguimos en nuestra vida espiritual. And when we come into the association of the devotees, we don't really know anything. Cuando nosotros nos asociamos con los devotos, en verdad no sabemos nada. And how wonderfully the Vaishnavas are doing kirtan, they're doing puja, the Vaishnavas, they're so expert at so many things.
Como vemos a los Vaishnavas como hacen puya, como hacen kirtan, como cocinan, podemos decir que son muy expertos haciendo muchas cosas. And naturally, seeing, being unable to do anything and seeing people doing so many things so well, we have some reverence for them. Entonces, naturalmente viendo a muchos haciendo muchísimas cosas que nosotros no somos capaces de hacer, naturalmente sentimos alguna reverencia hacia ellos. So some honor for others is automatic, so to speak, in the beginning. Entonces, por así decirlo, existe en el comienzo algún honor hacia ellos automáticamente. But as time goes by, you will also learn many things. Pero mientras el tiempo pasa, uno puede ser que aprenda muchas cosas también. Soon enough, you'll know how to do kirtan and puja and cook and so many things. Y ahora uno puede saber hacer kirtan, puya, cocinar y muchas otras cosas. And, when that happens, then, another test comes. Y cuando eso sucede, entonces allí llega otra prueba. And now that you're better than so many other people at something, can you still find a reason to honor them? Entonces cuando uno siente que es mejor que todos los demás haciendo muchas cosas, uno puede encontrar alguna razón para honrarlos. Can you still maintain your affection and appreciation for them? Puede uno mantener la apreciación y el afecto hacia ellos. Right? Or have we become, proud and think ourselves to be better than others now that we're experts? Ahora nos hemos vuelto orgullosos, que sabemos más cosas que ellos, que somos ahora expertos. Right? So as we go on in our practicing life, different challenges come at different stages. Entonces mientras continuamos en nuestra vida espiritual, muchos retos llegan a nosotros en diferentes etapas. And really we can say the challenge of avoiding the pride is a much harder thing to get over than just learning some skills. Entonces el reto de abandonar el orgullo es más difícil que inclusive aprender algunas habilidades. Right? We began, the jiva is not entitled to anything. Entonces la jiva No merece nada. no merece nada. Right? But interestingly, one of the hardest things to give up is mental things, subtle things. Entonces una de las cosas más difíciles de abandonar son las cosas sutiles, las cosas mentales. Right? Srila Gurudev, he would say, to give up kanak, to give up kamani, that can be done. No, por ejemplo, abandonar kanaka o kamini, eso puede ser, But to give up pratishta is very difficult. pero abandonar el pratista es muy difícil. I mean, we can't even really say that without shame. Inclusive ni siquiera podemos decir esa palabra sin apenarnos. Right? So, this is we can become fit with many qualities, but somehow to maintain our humility, be free from pride, this is the challenge. Pues nosotros podemos ser que nos tenemos algunas cualidades, pero mantenernos humildes, sin orgullo, ese es el verdadero reto. And this quality is also identified of Rupa and Sanatan in Chaitanya Charitamrita. Y este tipo de cualidades identifican mucho a Rupa y Sanatana en el Chaitanya Charitamrita. And so simultaneously, they were very, very well behaved, Y simultáneamente ellos tenían un muy buen comportamiento. very, very learned, Eran muy educados and very humble. y eran muy humildes. And I think also on that list is very renounced. Y en esa lista también se incluye que eran muy renunciados. Right. Renunciation and humility are a difficult combination. ¿No? Y la combinación de renunciación y humildad es muy difícil. Meaning, if someone develops some renunciation, it's very hard not to be proud of that. Si alguien desarrolla algo de renunciación, es muy difícil que no se sienta orgulloso de eso. But in Rupa Sanatan was the perfect combination of these qualities. Pero en Rupa y Sanatana conseguimos la combinación perfecta de estas cualidades. Right? Or once some Brahmins came to visit him in Puri, Una vez un brahmana fue a visitar a Srila Gurudev en Puri. and after they left, he commented, "This is a very, very beautiful combination." Y cuando él se fue, él comentó de que esta es una muy hermosa combinación. Poverty and scriptural knowledge. These two go very nicely together. And the first one? Pobreza. Poverty. La pobreza y el conocimiento de las escrituras. This is very nice to see. A Brahmin who is very learned, but at the same time very poor and simple. Okay, esto es muy agradable de ver a alguien que es muy pobre, pero que tiene mucho conocimiento y él es muy simple. Right, and so many examples are there. We're talking about Rupa Sanatan, Haridas Thakur is there. Y conseguimos muchísimos ejemplos también. Está Rupa Sanatana, está Haridas Thakur también. And then
Krishna Dishtan Avani Krishna Distan Sarva Jivajani Sada Karobi Saman Adre Sarvada. Right? Knowing Krishna is present in every soul, you should honor them. Entonces, si nosotros, en ese verso se dice que si nosotros podemos conocer la presencia de Krishna en los corazones de todos, entonces debemos honrarlo. Once I got a little bit lesson about this, a little painful for my ego. Entonces dice que él una vez recibió una lección acerca de eso, ¿no? Que es muy doloroso para su ego. When your Gaur Purnima time, Kamal is full of Bengali people. Entonces, en un festival de un tiempo de Gaur Purnima, muchísimos bengalíes llegaron. And so, you know, so many Bengali people come, they not necessarily understand any of our teachings. Entonces, muchísimos bengalíes llegan allí, y necesariamente no todos conocen acerca de las enseñanzas. And it's the last kirtan of the last day of Parikrama. Entonces estaban realizando el último kirtan, el último día de Parikrama. We're in front of Srila Sridhar Samadhi. Everyone is so happy. Parikrama is over, next day is Gaur Purnima. Very joyful kirtan is going on. Entonces ellos estaban realizando ese último kirtan muy entusiastamente frente del Samadhi de Sridhar. Then when Sahajiya starts rolling on the ground in the middle of the kirtan. Entonces había un Sahajiya que comenzó a rodar en el piso en el medio del kirtan. I got annoyed. Entonces él se molestó mucho. And I really wanted that guy to get out of the kirtan. Entonces él quería que sacaran a esa persona del kirtan. And then, you know, the kirtan is like going fast and rolling, and everyone's watching. Entonces el kirtan iba muy rápido y esta persona estaba rodando en el piso. And I'm like about to go eject him. Entonces él estaba a punto de sacarlo. And then suddenly the kirtan goes slow again. Entonces en ese momento el kirtan se volvió como suave. And once the kirtan slowed, now he's fainted. Entonces cuando el kirtan estuvo suave, él se desmayó como desmayado. And he's motionless on the ground. Y entonces él estaba allí como sin conciencia en el piso. I looked at a couple of our Bengali guys and they're just like, don't worry about him, like he's done. Entonces él vio hacia la cara de algunos bengalíes y él dijo así como que no te preocupes, ya terminó. Then kirtan starts building up again. Entonces el kirtan comenzó a subir de nuevo. And then again he starts doing his little. Entonces él comenzó de nuevo a hacer su pequeño acto. And then one of their devotees with me and then he understands what I'm thinking and he goes and he grabs the guy. Entonces algunos de otros veían su cara y entendían lo que él sentía, entonces ellos lo agarraron. And just kind of like drags him off to the side. Y entonces lo apartaron hacia un lado. Right, that was fine, done, job is complete. Entonces hasta ahí estuvo bien, el trabajo había sido hecho. But some very bad thinking came in my mind. Pero entonces un muy mal pensamiento llegó a su mente. And I went over and I kicked that guy. Quería botar a esa persona. Because I was so annoyed that he was doing this in front of Sridhar. Entonces, o sea, él quería como patearlo afuera, ¿no? Entonces, porque él estaba muy molesto de que había hecho eso en frente de Sridhar Mahārāj. Big mistake. Entonces fue un gran error. Right, especially for someone wearing this cloth to kick someone in front of Bengali people is very bad. Entonces, para alguien que viste estas ropas, patear a alguien en frente de los bengalíes es un gran error. Right, and then, you know, within 5 minutes, you know, the 1,000 Bengalis in the place here, Western devotees are beating Bengali people. Entonces, en cuestión de minutos, había muchísimas personas bengalíes allí. Dicen que los devotos occidentales están golpeando a los bengalíes. And then the next morning, someone said, Srila Charjamars is calling for you. Y a la siguiente mañana llegaron y le dijeron, Sridhar Mahārāj te está llamando. And then he calls me. Y lo llamó. I come and he says, you know, I'm hearing rumors that some Western devotees beat some Bengali. You know about that? Yo he escuchado algunos rumores de que los devotos occidentales están golpeando a los bengalíes. ¿Tú sabes algo de eso? I said, that was me. Y él dijo, sí, ese fui yo. And you know, he was shocked. Entonces él estaba impresionado. And then I explained what happened. Entonces él explicó lo que había sucedido. And then, you know, privately he said, it's okay to beat him, but not in front of everyone. Entonces él de una manera privada le dijo, está bien que lo hayamos golpeado, pero no tiene que ir a otro lugar. In Chaitanya Bhagavat, they beat the guy who imitated Haridas. Like, we have Praman. Entonces en el Chaitanya Bhagavat alguien golpeó a otra persona que imitó a Haridas. Tenemos una
But then just then, I later understand the brother of that guy comes into the veranda. Entonces, pero entonces me enteré en ese momento que el hermano de esa persona había ido a la You veranda. know, and he starts, can you believe this? This guy kicked my brother down. Going on now. Entonces empezó a contarle, entonces, ¿puedes creer que esta persona le golpeó a mi hermano? And at that point, I'm feeling really bad. Y en ese momento él se sentía muy mal. Because not only did it make us sick, but now like some direct problem is coming to Srila Chaitanya. No solo por lo que había hecho, sino que ahora llegó un problema directo hacia la Chaitanya. And then in the course of this fellow's, complaints, Entonces en el medio de las quejas de esta persona, he tells this sloka, Krishna Adistan Sarva Jiva Janid, says, come on, like every Vaishnava knows that. Krishna's in the heart of people, you can't kick them. Like, what is this? entonces él usó ese verso de la canción que decía que cualquier Vaishnava sabe eso, que el Krishna está en el corazón de las personas, ¿cómo los va a golpear? And then I just went, oh God, I really made a mistake. Entonces él pensaba que, oh Dios mío, en verdad he cometido un gran error. And then I had to give my full obeisance to Srila Chaitanya, obeisance to him, beg for forgiveness. Entonces él tuvo que darle sus reverencias a la Mahārāj, también a la persona y rogar por su perdón. So, you can learn from my mistakes. Entonces pueden aprender de su error. Right? We, violent people, thieves, criminals, we have no problem. De que hay gente violenta, ladrones, criminales, no tenemos problema. Our only problem is Mayavadis and Sahajiyas. El único problema son los Mayavadis y Sahajiyas, Especially Sahajiyas. especialmente Sahajiyas. But still, we have to be careful. We have to be respectful to everyone. Aún así debemos ser muy cuidadosos, debemos ser respetuosos con todos. And then once I'll just finish this and close, right? Danya doya anyaman pratishta varjan chari guni guni hot koro kirtan. So with these four qualities, you can do kirtan with humility, with compassion for others, without any attachment to pratishta or to give pratishta to others. You will be able to do kirtan. Entonces en esta última parte entonces se dice que con esas cualidades nosotros podemos hacer kirtan con humildad, sin, dando respeto a otros, sin ningún apego por fama o por dar fama a otros. So lastly, Bhakti Thakur says, Heno Adhikar, when, my Lord, when will you bless me to have these qualities? Entonces en el final Bhakti Thakur dice, ¿cuándo me brindarás la oportunidad de tener estas cualidades? So this will always be our prayer at the feet of Srila Gurudev of Mahaprabhu for this, what they call Seva Adhikar, this qualification to serve. Entonces esta debe ser nuestra oración siempre a Gurudev Mahaprabhu de que nosotros podamos tener estas cualidades para servir. And in the course of our life, our conception, our idea about these things will deepen. What does it mean to be humble? What does it mean to honor others? We'll get more and more finer understanding of these subjects. En el curso de nuestra vida, mientras estemos practicando, vamos a desarrollar un sentido más profundo de lo que significa ser humilde, qué es lo que significa dar honor a otros. And in those realizations lies so much nourishment for the heart. En el desarrollo de estos sentimientos se revelará más en el corazón. And the growth of our humility is the proof of our progress in Krishna consciousness. Entonces, la raíz de nuestra humildad es el progreso de nuestra conciencia de Krishna. To perceive something great, Jai Shri Parama Karuna Jai Guru Sangha. We can't feel ourselves to be small unless we're in the presence of something great. Para poder percibir que algo es grande, o sea, para sentirnos nosotros pequeños debemos estar en la presencia de algo grande. So, substantial realization or appreciation for he who's greater than the greatest, Krishna, the symptom of that will be the feelings of, our smallness, our lowliness, our humility. Entonces que podemos sentir la presencia de la grandeza de Krishna, el síntoma de que eso está sucediendo es que nos sintamos muy pequeños. So just to become expert at all the skills involved in a preaching mission, this does not make you Krishna conscious or advanced, actually. El hecho de que desarrollen muchas cualidades o predicar mucho en la conciencia de Krishna, eso no indica que somos avanzados. But to develop, such heartfelt humility
as a symptom of appreciation and realization of the greatness of the Lord and His devotees. That is the substance we're here to cultivate. No, sino más bien desarrollar dentro de nuestros corazones la verdadera apreciación y realización de la grandeza del Señor de nuestros corazones. Eso sí es la sustancia. And Dinere Yagi Kadoya Kore Bhagavan. The Lord bestows His greatest mercy upon such humble souls. Entonces en ese último verso dice que el Señor ha derramado su más grande misericordia sobre nosotros. And this finds its ultimate development in Brajadam, Y nosotros conseguimos esta meta última en Brajadam, where the people, they have no wealth, they have no life, they have nothing other than Krishna. donde la gente no tiene vida, no tiene fortuna, no tiene ninguna otra cosa sino Cristo. So I'll pause there. If anyone has a comment or question, I'm happy to hear that. Se detiene aquí, si alguien quiere preguntar algo, decir algo, está muy feliz de escuchar. Alright, I'll close there. And I'll say we're very happy to welcome Mahamantra Prabhu. Has come back, I think, almost 3 years since he was here. Terminamos aquí, pero estamos muy contentos de recibir a Mahamantra Prabhu después de 3 años sin verlo. And I've been very happy, fortunate to have his friendship and company in Navadip for this time. Y está muy contento de haber tenido su amistad en Navadip por todo este tiempo. And I'll certainly be sad, feel alone there without him. Y él se va a sentir muy triste estando ya sin él. But you all can enjoy his company. Pero todos aquí vamos a disfrutar de su compañía. ¿No están felices que llegó Mahamantra? Alright, let's close. Bueno, Hare Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hare